Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Ana Gabriela Fernández Saavedra. Soy de Uruguay, de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Uruguay, en donde venimos trabajando desde hace ya algunos años los vínculos entre las cuestiones de género, el cambio climático y los desastres de origen socioambiental. Soy doctora en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo y trabajamos justamente en esa investigación para el doctorado en el tema de cómo se introduce la perspectiva de género en la gestión del riesgo de desastres, particularmente en el contexto latinoamericano. Para quienes trabajamos en temas de género, en temas de igualdad de género, solemos decir que cualquier acción que no tenga en cuenta la perspectiva de género, que no se introduzca una mirada desde las desigualdades por origen, por cuestiones de género, lo único que estamos haciendo es aumentando las brechas que ya existen entre la población. Entonces, cuando pensamos en la adaptación al cambio climático y cuando estamos hablando de los impactos del cambio climático, bueno, los impactos no son iguales para toda la población, y una de esas desigualdades que se manifiesta en los impactos son las desigualdades de género. Por eso, cuando pensamos en medidas de adaptación al cambio climático, debemos de pensar necesariamente desde la perspectiva de género, porque si no, nuestras medidas no van a ser suficientemente efectivas. Por ejemplo, si pensamos en reducir las vulnerabilidades de exposición a los impactos del cambio climático, bueno, las vulnerabilidades no son porque sí de la población, las vulnerabilidades son construidas socialmente, y dentro de esa construcción social de las vulnerabilidades a la cual adherimos, las desigualdades de género es una parte fundamental. Como dice Joan Scott, las relaciones de género son partes fundantes de las relaciones entre la población y por tanto están marcando son un marcador de desigualdad que hace que las vulnerabilidades también deban ser estudiadas, miradas, analizadas desde la perspectiva de género. No es lo mismo una mujer pobre donde hay inundaciones recurrentes, donde puede haber un riesgo de deslave de tierra, o donde hay déficit hídrico recurrente. No es lo mismo para esas niñas jóvenes que tienen que asistir a un centro educativo en esas condiciones del cambio climático. Entonces, tenemos que pensar necesariamente en introducir una mirada desde la perspectiva de género que analice y que nos haga realmente tener un mejor diagnóstico de la realidad, porque si no, las medidas que tomemos van a ser necesariamente, como decíamos, contraproducentes, y en lugar de reducir las vulnerabilidades porque queremos reducir alguna de las brechas, lo que vamos a estar haciendo es ampliando también las brechas de género. Es importante considerar que el género también se combina con otros sistemas de opresión. En el contexto latinoamericano debemos pensar qué es lo que pasa con la etnia, qué es lo que pasa con la raza, qué es lo que pasa, por supuesto, que con el contexto socioeconómico de una determinada, o los niveles socioeconómicos de una determinada población, pero también con temas generacionales, con temas territoriales, que hace que esos distintos sistemas de opresión que persisten todavía en nuestras sociedades estén aún colocando a algunos sectores de la población en mayores condiciones de vulnerabilidad para enfrentar los efectos del cambio climático. Tenemos que pensar medidas de adaptación que vayan en esa dirección.
Pero además otra cosa, no solamente cuando pensemos en los planes de adaptación, todas las medidas que se toman en nuestros países tendientes a generar igualdad de género, aunque pensemos que no tienen nada que ver, van a estar directamente ligadas a lo que van a ser, a lo que pueden llegar a ser medidas de adaptación al cambio climático. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque desde las políticas de género desde hace muchos años, desde el año 95 en la conferencia de Beijing a esta parte, estamos colocando la necesidad de pensar la estrategia de la transversalidad de género. Y si nosotros generamos mayores condiciones desde el punto de vista, construimos sociedades más igualitarias desde el punto de vista de género, vamos a tener una población que se encuentra en mejores condiciones y que toma medidas de adaptación mejores para enfrentar el cambio climático. Desde Flaxo, Uruguay, nosotras venimos trabajando junto con mi compañera Laura Marrero, venimos trabajando en esta línea de investigación desde hace ya algunos años. Y creemos y apostamos por las características de nuestra institución, que es una institución educativa y de formación de posgrado, creemos que justamente la capacitación y la formación es una manera de contribuir a que personas técnicas, operadoras, personas de la sociedad civil incorporen esta mirada tan necesaria. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en realidad las cuestiones de género vinculadas con la adaptación al cambio climático en general, a los desastres, no era un tema que se solía hablar hace algunos pocos años atrás. Nosotras venimos trabajando, venimos además generando conocimiento. Hemos realizado algunas asesorías para organismos públicos de nuestro país, en Uruguay, como el Sistema Nacional de Emergencia, como la Intendencia de Canelones, que es a nivel subnacional dentro de Montevideo, y por supuesto en el proyecto que tenemos a nivel internacional con colegas de la Universidad de Oviedo, con colegas de la Universidad de Chile, de Flaxo, República Dominicana, y otras instituciones que venimos investigando. ¿Por qué decimos que es importante generar conocimiento? Porque se necesita generar evidencia, ¿no?, de lo que estamos hablando. Entonces, evidencia que coloque en el centro las desigualdades de género para tomar medidas de adaptación al cambio climático que puedan tomar en cuenta ese conocimiento. Nosotros en Flaxo no creemos que el conocimiento sea por el conocimiento mismo, sino cómo poder generar conocimiento, investigación al servicio de nuestro entorno, al servicio de las políticas públicas, al servicio de las medidas que se llevan adelante también desde la sociedad civil. Por eso creemos que desde un rol académico podemos aportar a los organismos internacionales como esta colaboración, a las instituciones públicas y también a la sociedad civil. Se trata de generar conocimiento y evidencia que nos distinga y que pueda hacer mejores políticas hacia adelante. Al principio yo comentaba justamente esto de que no hay ninguna acción que sea neutra desde el punto de vista de género. Entonces, la primera recomendación es preguntarse o colocar aquellas preguntas que no se habían hecho hasta el momento.
¿no? Es decir, estas medidas de adaptación, una medida de adaptación muy concreta que puedo estar haciendo en una intervención en una comunidad, ¿no? Reúno a la comunidad en un proceso participativo para pensar medidas de manera colectiva. ¿Qué preguntas me haría? Y bueno, ¿están representadas las mujeres en esa reunión a cual convoco? Si van y están representadas, ¿tiene la voz de las mujeres, tiene el mismo peso que la de los hombres? Hay algunos estudios o algunas intervenciones que se han realizado que dicen, no, porque yo hice un proceso participativo y resulta que las mujeres decían las mismas cosas que los hombres, entonces no hay una percepción distinta del cambio climático en mujeres y hombres. Y a lo mejor no hicimos las preguntas correctas, o a lo mejor en una determinada comunidad existen otro tipo de barreras que por más que la comunidad esté representada en su conjunto, no todas las personas se animan a hablar o se animan a decir realmente cuáles son aquellas cuestiones que les preocupan. Entonces, a lo mejor hay ejemplos y buenas prácticas de esto. A lo mejor si queremos hacer un verdadero proceso participativo en alguna localidad o comunidad, tenemos que llamar a grupos por separado, grupos de hombres por un lado, grupos de mujeres, grupos de gente joven por separado, que se anima a hablar delante de sus adultos referentes o no. Entonces, creo que aquí sería cómo pensar las preguntas que no nos hemos hecho hasta el momento. Las preguntas que nos hemos hecho hasta el momento hacen que tengamos la idea de que el cambio climático afecta a todas las personas por igual, y no afecta a todas las personas por igual. Ya tenemos evidencia. Entonces, ¿qué mecanismo podemos encontrar para que esas medidas que se tomen, realmente esas medidas de adaptación contribuyan a construir mejores condiciones de igualdad? La primera cuestión es cómo tener la información de la percepción de quienes están en ese lugar en el territorio, que yo no la sé porque los lugares de procedencia son muy diferentes, no me animaría ni siquiera a decirlo dentro del Uruguay. Entonces, cuando trabajamos desde la perspectiva de género, cuando trabajamos desde una perspectiva feminista, la perspectiva feminista es una perspectiva crítica que viene a cuestionar el orden establecido hasta el momento. Y ese cuestionamiento pasa por preguntarse aquellas cosas que no nos hemos preguntado hasta el momento. Tenemos que asegurarnos que esté la voz representada de todas las personas de una determinada comunidad, y de esa manera poder pensar en medidas de adaptación más que abarquen el conjunto de la población. Y lo que es mejor, pensemos en nuestros propios equipos técnicos que llevamos al territorio o en los propios equipos que diseñan las medidas de adaptación. Tenemos realmente una heterogeneidad de procedencias, de género, de raza, que de alguna manera también nos ayude a cuestionarnos nuestra propia nuestra propia construcción del entorno y de esas medidas. Seguramente si yo me siento a dialogar con una mujer indígena que vive en el norte argentino, por más que Uruguay está al lado de Argentina, vamos a tener un montón de diferencias. Yo voy a aprender de eso y de su voz, y voy a tener la posibilidad de pensar de manera más abierta otras realidades que a mí no se me imagino, o sea, no me las imagino en este momento. Entonces, puedo tener el conocimiento, hace años que vengo trabajando estas cosas, pero necesito de la voz de todas las personas en toda esa diversidad que componen las diferentes comunidades y los distintos lugares. Yo creo que esa es la primera recomendación. A partir de ahí van a surgir otras preguntas, van a surgir la forma en que podemos llegar a medir
los impactos, en que si las medidas de adaptación que tomamos realmente contribuyeron a construir igualdad de género o no, o si esas medidas aumentaron las brechas, y para eso hay que pensar indicadores, hay que pensar cómo se recaba la información. Estamos en un momento en que siguen faltando datos desagregados por género, pero no solamente de cuántos hombres o cuántas mujeres están en una determinada situación, sino cómo esa información se cruza con otros datos, con las encuestas continuas de hogares, con bueno, todas esas cuestiones hacen a que las medidas de adaptación puedan llegar a empezar a incorporar la perspectiva de género para construir realidades un poco más igualitarias. Para mí existen muchas oportunidades. Lo que tenemos que pensar es, bueno, hacernos las preguntas correctas, y lo conecto con la pregunta anterior, pero también en que aquí, cuando hablamos de la adaptación al cambio climático, lo que nos estamos cuestionando es cómo logramos sostener la vida. ¿Cómo hacemos que nuestro planeta sea sostenible, nuestra comunidad sea sostenible, nuestro entorno, nuestra familia, ¿no? Y aquí las mujeres tenemos muchísimo para aportar. El tema es cómo se rompen esas barreras de participación, de estar en lugares de toma de decisión, etcétera, que tradicionalmente han sido esquivas para las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los impactos del cambio climático se hacen presente, y cuando lo que importa en ese momento de urgencia, cuando vemos los impactos, cuando vemos ocurre un evento catastrófico, etc., quienes tienen otras estrategias para enfrentar esta situación y despliegan un sinnúmero de estrategias para enfrentar esa situación, son a menudo las mujeres. Las mujeres tienen por los mandatos de género mucho que aportar a esa sostenibilidad de la vida. Pero no me quiero quedar ahí, porque si no lo que estaría haciendo es colocando a las mujeres en el mismo lugar que han sido colocadas hasta ahora, ¿no? Lo que quiero decir es que ese aporte sustantivo, que cuando me refiero a la sostenibilidad de la vida quiere decir pensar en las cuestiones básicas de agua, alimento, abrigo, y asegurar esa diversidad del entorno, y que no dañemos con nuestras acciones más lo que sucede a nuestro alrededor. Eso es lo que tiene que estar en el centro, y eso implica cambiar y modificar los modelos de desarrollo que tenemos en nuestra región, en nuestros países, en nuestras comunidades, etc. Si somos capaces que desde esta perspectiva, desde una perspectiva feminista, colocar el centro, la sostenibilidad de la vida en el centro, vamos a cambiar ese modelo, vamos a transformar ese modelo. Y eso es una oportunidad para quienes estudiamos estas cosas, para quienes estamos comprometidas con estas cosas, pero también para toda la población. Creemos que cuando hablamos de que las comunidades deben ser más resilientes, y cuando hablamos de que las mujeres tienen que empoderarse para generar, empoderando a las mujeres generamos comunidades más resilientes. Yo acá soy muy cuidadosa con esto. Si nos quedamos en el eslogan, si nos quedamos en la frase, lo que podemos estar haciendo es
A las mujeres tradicionalmente se las ha colocado en un lugar de subordinación, le hemos dado un montón de responsabilidades, una triple carga laboral, cuidado, comunidad, trabajo remunerado, son más pobres en toda la región, etcétera, etcétera. Y además le decimos, tienen que empoderarse porque entonces la comunidad va a ser más resiliente y van a poder enfrentar mejor los impactos del cambio climático. Si nos quedamos en el eslogan podemos caer en eso. Ahora, lo que yo sí creo es que tenemos que generar procesos grupales, colectivos de empoderamiento que coloquen la sostenibilidad de la vida y que ese sea el centro de la cuestión, que ese sea el centro que nos está develando, que no tenemos que pensar solamente en que nuestra comunidad va a ser más resiliente y lo único que va a hacer va a evitar la siguiente inundación que se va a venir o vamos a enfrentar mejor la siguiente sequía que se viene. Lo que tenemos que pensar es que tenemos que modificar nuestras formas de vida para asegurar efectivamente que esas esa forma de vida, esas formas de vida que tenemos no sigan atacando al planeta. Por eso las mujeres tienen muchísimo para aportar, porque en definitiva hemos llegado a este modelo insostenible con la mirada de los hombres, con la mirada androcéntrica. A lo mejor es hora de que empecemos a colocar otras cuestiones, que empecemos a dar cuenta de otros saberes que hay en las comunidades, de las mujeres, de las poblaciones tradicionalmente marginadas, discriminadas, y a lo mejor llegamos a tener, bueno, sociedades un poquito mejores, más igualitarias y más sostenibles. Para mí hay que pensar en los liderazgos colectivos de las mujeres. Creo que no es innovadora desde el punto de vista que creo que hay mucha gente que ya habla de esto, ¿no? Pero los liderazgos de las mujeres han sido tratados en otras áreas, quienes trabajamos en los temas de género, en la participación política, en acciones por la comunidad, o en cuestiones más, si se quiere, incluso de autonomía económica. Yo lo que creo es que estamos ante un ámbito en donde tradicionalmente ha sido más difícil y más esquivo llegar a la igualdad, y pensar en los liderazgos femeninos que surgen, estudiar y pensar en los liderazgos femeninos que surgen a raíz de, por ejemplo, las medidas de adaptación al cambio climático, tiene que ser un tema a estudiar y tiene que ser una medida a tener en cuenta. Aquí hago un paréntesis. Muchas veces los liderazgos femeninos repiten las mismas formas de liderazgo que estamos acostumbrados a ver, que es un liderazgo masculino. Repiten las formas patriarcales. Sin embargo, otras veces existen procesos que surgen desde la propia comunidad que son genuinos y que muestran otras formas de llevar adelante las acciones colectivas y esos liderazgos. Yo creo que la medida innovadora que tendríamos que tomar ya es justamente tratar de detectar ese tipo de liderazgos que surge, y que estoy segura que cada una de las personas que está mirando esto se le ocurre alguna experiencia de este tipo, y que cuando vamos como instituciones ajenas a esa comunidad, ya sea organismos de cooperación, instituciones públicas o de la sociedad civil, no vayamos... que la intervención desde fuera no sea contraproducente a el proceso colectivo que tienen las propias mujeres, sino que lo que se haga es facilitar
y potenciar esos procesos de liderazgo femenino. Para eso hay que escuchar mucho, hay que respetar muchísimo los modos de hacer y las formas de cada una de las localidades. Y además, otro tema no menor, es que a veces estas cuestiones no son procesos que sean en los tiempos que queremos desde fuera de parte de las instituciones, ¿no? Entonces eso ahí es donde se genera mucho ruido. La medida innovadora sería detectar y visibilizar dónde están esos procesos de empoderamiento colectivo de las mujeres diferentes que se transforman en liderazgos, en nuevos liderazgos con otras formas de hacer. Yo quisiera destacar la importancia y la relevancia de poder interesarse y comprometerse con estas temáticas. Se nos va la vida en esto, ¿no? Se nos va la vida de verdad. A nosotras y a las generaciones futuras. Entonces, creo que todas las acciones que se pueden hacer desde distintos lugares, por pequeñas que nos parezcan, van a estar contribuyendo a cambios en nuestras sociedades. Soy una persona optimista por naturaleza y creo que pese al montón de injusticias que existen y que también todavía existen situaciones de tremendas desigualdades en nuestros países y en toda la región, creo bueno, que se necesita de acciones, de compromiso y por supuesto de formación para seguir transformando la realidad. Yo soy una convencida que el conocimiento nos ayuda a transformar la realidad que nos rodea, así que bienvenida a esta iniciativa de curso que está llevando adelante el PNUD.